Debido bajón químico en el consumo de sustancias. Esta se caracteriza por una situación en donde después del consumo te encuentras en un estado bastante similar a la depresión, con bastante ansiedad y también como si no pudieses sentir alguna emoción, como si algo ya no te pudiera parecer que te puede contentar o te puede parecer interesante para poder salir de allí. Esto se debe muchas veces a afecciones y a cambios en la química que ocurre dentro de tu cerebro. Ahora bien, si todo esto te suena familiar, quédate por favor, vamos a explicar todo esto que tiene que ver con el bajón químico. Y si llegaste hasta aquí únicamente por pura curiosidad, quédate también porque también vamos a hablar de una herramienta muy importante que pocas veces se habla, la prevención como herramienta para no caer en este tipo de juegos. Entonces, bueno, vamos para allá. Yo soy Chava, soy estudiante de la maestría en ciencias químicas y he preparado todo este material para poder platicar contigo. Primero, vamos a poner un poquito de contexto. Los tipos de adicciones se separan en dos. Una que llamamos una adicción física ocurre en los sitios del cerebro en donde las neuronas crean la necesidad de un consumo compulsivo debido a que el cuerpo se ha acostumbrado ya a una sustancia. Viene después lo que denominamos como una adicción psicológica, que es la necesidad del consumo de alguna sustancia que se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones ante una situación estresante o algún problema. Por lo tanto, no existe dependencia realmente física, sino más bien es debido a otros factores. Ahora bien, no es como que una sea más peligrosa que otra y si estás en una situación es de menor riesgo. Ambas son de bastante riesgo. Lo que te quiero compartir aquí es que la adicción física es aquella que ya estamos en un nivel mucho más adentrado y es en donde se empieza a cambiar entonces ya toda la química que llega a tu cerebro. Hablando de eso entonces, ¿qué efectos tiene en el cerebro? Cuando alguien consume alguna sustancia y ya lo hace de forma habitual, su cerebro deja de realizar ciertas funciones normales y empieza a liberar más dopamina, una molécula que es encargada de fomentar la sensación de placer y de felicidad, modificando entonces la química que existe en el cerebro y bloqueando finalmente la reabsorción natural de nuestro cerebro de dopamina. Y ahí está el meollo del asunto. Como tú estás liberando constantemente este tipo de moléculas en tu cerebro, se está llegando a bloquear la dopamina que nosotros ya estamos liberando de forma, digamos, hasta natural. ¿De dónde podemos conseguir dopamina de forma natural? La podemos conseguir desde nuestras actividades físicas, de nuestras actividades diarias, de avanzar en nuestro trabajo, de leer un libro, alguna sensación que te cause placer, abrazar a tu familia. Sin embargo, cuando tú cambias toda esta química dentro de tu cerebro, te estás volviendo más dependiente a obtener ese tipo de dopamina únicamente a través del consumo de las sustancias. Cuando existe alguien que ya está acostumbrado y ya está en un ciclo de adicción en donde se consume alguna sustancia de manera bastante habitual, hay un ciclo dentro de nuestro cerebro que llamamos ciclo consumo-recompensa. Estas recompensas se manifiestan en sensaciones de felicidad, de energía, de euforia, de aumento de la confianza y de autoestima. Y este es el ciclo que va a ser importante dentro de toda nuestra explicación. Nosotros alteramos este ciclo en donde, como nosotros comentábamos, podemos obtener felicidad, dopamina a través de nuestras actividades diarias. Cuando ya no lo estás obteniendo de allí y lo estás obteniendo de alguna sustancia, entonces te estás volviendo aún más dependiente de ello. Y una conducta típica de cualquier consumidor de alguna sustancia es que te empiezas a alejar de esas actividades diarias. Entonces, ya no lo ya no lo estás realmente produciendo de forma natural, y otra, esas mismas actitudes autodestructivas en los consumidores te alejan de todas las actividades en donde tú los obtenías de forma natural. Y sin embargo, este importante consumo recompensa, este ciclo consumo recompensa, es bastante importante que lo mantengamos de una forma equilibrada. De lo contrario, puede llevar a padecer diversos trastornos como la depresión, el trastorno bipolar, exceso de ansiedad, y todos esos se caracterizan por ser trastornos bastante que te afectan a ti mismo. Ahora bien, aquí queremos hacer una nota. Todo esto que estamos platicando depende del tipo de sustancia. Por supuesto que existen sustancias
que tienen un efecto mucho más adictivo que otras. Hay quienes tienen un efecto bastante distinto sobre nuestro cerebro, sobre nuestro físico. Existen sustancias desde las eufóricas, las embriagantes, las hipnóticas, lo que solemos llamar las excitantes, y algunas que solemos llamar fantásticas, que es cuanto real esa sustancia que te altera la percepción de la realidad. A eso sumado a otro tipo de sustancias que se le conocen como nuevas sustancias o sustancias de diseño, con fines que pueden llegar a ser recreativos y en donde se encuentran, por ejemplo, lo que que se ha hablado un montón en todos lados como el fentanilo. ¿Cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo que van a llevarte a que este bajón químico, a través de todo lo que ya hemos comentado, pueda llegarse a perpetuar como un estado incluso anémico de ti mismo? Bueno, el cerebro en principio va a intentar readaptarse a este exceso de estimulación, como nosotros lo hemos estado hablando, que puede llegar a destruir incluso neuronas, disminuyendo el número de receptores mismos que existen de dopamina en nuestro cerebro. Y aquí tenemos que hablar de algo bien importante como las neuronas y esos tipos de receptores. Las neuronas, en fines prácticos, son un tipo de células que se suelen intercomunicar a través de lo que nosotros llamamos neurotransmisores. Esos neurotransmisores, como lo son la dopamina, van a estarse comunicando de neurona a neurona y nos van a estar dando entonces las neuronas una estimulación eléctrica en nuestro cerebro que se va a interpretar como la felicidad, como placer, etcétera, etcétera. Cuando nosotros consumimos demasiadas sustancias, se está alterando esta comunicación entre las neuronas, haciendo que ya sean y se desarrolle además a largo plazo un efecto que nosotros llamamos como de tolerancia. Ya no es necesario, o bueno, más bien ya necesitamos mucho más consumo en nuestras neuronas, porque la que tú le estás dando ya no es la suficiente. Estas neuronas se llegan incluso a destruir, a atrofiar. Esta comunicación empieza a ser menos efectiva. Es por ello que empiezas a requerir más sustancia. Otra actividad bastante común en quienes se suelen consumir este tipo de sustancias es que empezabas consumiendo sustancia una vez a la semana. Después fueron 2 veces a la semana. Después 24/7 y se llegan a ese tipo de efectos en tus neuronas. ¿Te estás dando cuenta entonces cómo estás alterando absolutamente todo en la química de tu cerebro? Ahora, en los efectos a largo plazo, todo lo que hemos comentado sobre las neuronas. Si tienes menos neuronas, si tienes menos eficacia en la comunicación de esas neuronas, y no únicamente para la dopamina, sino la eficacia en la comunicación de esas neuronas, se pierden todos los aspectos. Y además en el largo plazo estás desarrollando tolerancia, es decir, que necesitas mucho más consumo, pues vaya, ya llegamos a consecuencias bastante graves. En este punto quiero decir también algo importante. La recuperación en el consumo de cualquier tipo de sustancias y a cualquier grado que se haya llegado, sí es posible, pero la recuperación tiene que ser de una forma íntegra, y de eso vamos a hablar al final. Ahora quisiera hablar de algo bien importante. Los factores que propician que alguien se haga o desarrolle algún tipo de adicción a las sustancias tienen que ser, o más bien son, factores que pueden ser desde biológicos hasta factores ambientales. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si nosotros venimos de una familia en donde se ha ido el consumo de sustancias repitiendo en distintos miembros de esa familia, es algo que incluso te puede predisponer ya a que tú seas algún consumidor. Los factores ambientales tienen que ver más bien con un contexto social. Yo quiero dar a entender si hemos vivido en algún lugar o en algún hogar que sea caótico, en donde se ha sufrido de abusos, el consumo y las actitudes de los padres, la influencia de nuestros mismos compañeros, todo ese ambiente social y ese contexto social que cada uno de nosotros tenemos, actitudes de la comunidad hacia nosotros, si se ha llegado a crecer o a vivir en lugares desfavorables o un mal desempeño incluso académico, puede llegar a predisponerte al consumo de este tipo de sustancias. Y es que, contrario a lo que muchas personas creen, el que se hace adicto al consumo de sustancias no es únicamente porque así lo decidiera, sino que realmente hay factores de predisposición que te pueden llegar a que sea más probable que tú consumas. Aunque por supuesto sí, la decisión de consumir o no siempre está en cada quien. Desafortunadamente, muy pocos son los materiales que te hablan de estas cosas tan importantes como los factores de prevención, en lugar de ya intentar
dialogar, hablar, aclarar o que alguien salga del consumo habitual cuando ya ha desarrollado un hábito de adicción a alguna sustancia, que es mucho, pero mucho más difícil. Ok, entonces pues bueno, para fines prácticos hemos dicho entonces que cualquier tipo de sustancia genera y altera mecanismos del cerebro para generarte una adicción que conllevan finalmente a secuencias a mediano, corto y largo plazo. Ahora bien, ¿qué otros factores de tu cerebro se están viendo afectados? ¿Qué partes del cerebro afecta el consumo de las sustancias? Son muchas y diversas. Las sustancias pueden alterar zonas que son bastante importantes para el cerebro, que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la adicción. Las zonas del cerebro que se suelen ver bastante afectadas suelen ser, por ejemplo, nuestra corteza frontal y algo que también llamamos materia gris. ¿Qué es la materia gris? La materia gris es el tejido en la superficie del cerebro que consiste principalmente en cuerpos de células nerviosas. Ahora, también existe algo que llamamos sustancia blanca. Ese es un tipo de tejido cerebral mucho más profundo que contiene fibras nerviosas también, que son bastante importantes. En el conjunto, la sustancia gris y la sustancia blanca hacen que todos los impulsos eléctricos que nuestro cerebro tiene que procesar se procesen de una buena forma. Cualquier reducción de tamaño o en la morfología, es decir, la forma de la sustancia blanca o gris, o una pérdida de su integridad, puede provocar alteraciones en el funcionamiento del cerebro. ¿Y qué crees? Déjame te digo, el consumo repetido de alguna sustancia está demostrado que se suele hacer que se llegue a atrofiar o incluso a perder sustancia gris o sustancia blanca. Ahora bien, podemos empezar a llegar a la conclusión diciendo entonces que como hemos afectado a través de un consumo repetido a través de largo plazo, se ha llegado a afectar la morfología del cerebro, el funcionamiento común del cerebro y normal, y justamente todo esto que te impide ya estar obteniendo esas moléculas que nos hacen sentir bien, que se han llegado a atrofiar incluso los receptores entre las neuronas, es lo que te puede llegar a llevar a ese hundimiento químico, a ese bajón químico. Pero no todo es malo, y dentro de esta información, vuelvo a insistir, quisiera que fuera información preventiva, incluso para la banda que a lo mejor se encuentra en una situación de consumo a corto, mediano, largo plazo, y toda la gente que espero lo haya visto y no ha llegado a una situación de consumo. Todo esto se puede prevenir. También es importante que lo conozcamos, a lo mejor para salir o para estar en una situación más bien de recuperación. Entonces, hablemos de la recuperación. Un proceso de desintoxicación a cualquier sustancia como tal tendría que cumplir con los siguientes objetivos: liberar el organismo de los efectos residuales de los tóxicos o de las sustancias, disminuir el malestar que puede producirse durante la abstinencia y proporcionar un tratamiento seguro y humanizado para ayudar al individuo a superar lo que puede ser el síndrome de abstinencia. Detectar cualquier problema médico que pueda presentarse y realizar los tratamientos o derivaciones que sean más apropiadas, educar al usuario en los aspectos relacionados con la salud, la prevención de las recaídas y explorar aspectos relacionados con su familia, actitudes vocacionales y legales que requieran también alguna ayuda. Existen distintos tipos y programas de prevención. También los programas universales que se enfocan en los factores de riesgo y de protección que son comunes a todos los niños en un ambiente determinado, como por ejemplo en una escuela o en una comunidad. Los programas selectivos para grupos de niños y adolescentes expuestos a ciertos factores que aumentan el riesgo del consumo de sustancias. Como ya lo hablamos y lo dijimos, el consumo de sustancias no únicamente tiene que tener o no únicamente se deriva de algo como una decisión propia, sino hay factores también sociales que pueden influir muchos y programas indicados que están diseñados para jóvenes que ya han comenzado en algún consumo de las sustancias. Todos estos son de naturaleza diferente, se va a manejar, si bien no una información distinta, se va a manejar aspectos totalmente distintos, porque es muy diferente hablar con chicos de un
fracaso en prevención que no han llegado a un consumo, a hablar con personas que ya tienen un consumo y hablar con personas que ese consumo se ha ido por mucho, pero mucho, mucho tiempo. Los factores de riesgo que pueden impulsar a que alguien se vuelva consumidor de alguna sustancia pueden ser el fracaso académico, problemas familiares, baja autoestima o incluso trastornos psicológicos. Entonces, de verdad hay que tener mucha atención y mucho prevención, y la información en la prevención es totalmente fundamental. Como conclusiones y a manera de ir cerrando, una de las mayores conclusiones que me gusta dar a mí es que cualquier tipo de adicción a cualquier sustancia es tratable, y es probable y es posible que cualquier alguien que esté en una situación de adicción logre su íntegra recuperación. Si bien la recaída es una parte normal de la recuperación, en el caso de algunas sustancias puede ser muy peligrosa y las recaídas sí pueden causar ya la desvivisión. Si una persona vuelve a consumir la misma cantidad de sustancia que consumía antes de interrumpir el consumo, es fácil que sufra una sobredosis, porque su organismo ya no está realmente acostumbrado a ese nivel de exposición en las sustancias. Y pues bueno, justamente hasta aquí me gustaría dejar esto. Si se queda alguna duda remanente, siempre están los comentarios abiertos para que nos podamos comunicar. Dejo, insisto, toda mi información de dónde consulté todo esto en la descripción. Y pues nos estamos viendo, banda. Me gustaría también que si tienen a alguien que está en una situación de consumo o a alguien que les gustaría prevenir esa situación de consumo, les puedan compartir este material que hemos generado aquí. Entonces, pues nos estamos viendo.